José Luis Mondoni está con el doctor Carlos Cosia y nos va a dar algunas recomendaciones de cuando perdemos a nuestra mascota en la familia. Bueno, este es un tema que a mí siempre me impactó mucho, es decir, ver desde el consultorio cómo quedan las familias que están detrás de esta mascota que tienen una vida muy corta, y para eso, José, nadie mejor que vos. Bueno, muchas gracias por invitarme, Por Carlos, favor, a la producción, y espero poder ser útil a la audiencia de mascotas y personas, personas y mascotas, ¿no? Porque ese vínculo es el que va a permitir que esa familia que vos decís, y que ahora vamos a analizar qué tipo de familia, porque no todas realizan de la misma manera el duelo, van a afrontar semejante pérdida. Pero si me permitís, me gustaría hablar sobre el origen de la palabra duelo. Tiene aproximadamente unos 1400 años, proviene del latín antiguo, y tiene dos grandes definiciones: el duelo como dolor y el duelo como combate de a dos. Y yo diría que el duelo en la actualidad se vive de las dos maneras, es decir, como un fuerte dolor, porque uno tiene que desprenderse, y esta sería un poco la definición psicológica del duelo. Uno debe desprenderse de ese afecto muy fuerte sobre, en este caso, una mascota, pero también puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una cosa o algo. Y a partir de ahí volver a reiniciar sus sentimientos y sus emociones, sus estados anímicos, en función de ya esa pérdida con la que no va a poder relacionarse nuevamente. Entonces, ¿por qué aparece esto del duelo y el dolor? ¿Y por qué aparece esto del combate entre dos? La segunda acepción. Porque hay una bipolaridad entre querer olvidar y no poder dejar de recordarlo, entre querer seguir viviendo y morir porque ya no está conmigo. Todas esas dualidades, que son infinitas, hacen que a veces el duelo como mecanismo psíquico se complique. Ahora, en relación a las familias, ¿qué ocurre? No en todos los lugares del mundo se vive de la misma manera el duelo, porque influye cómo lo tratan las ciencias, la cultura y la sociedad, los ritos y los mitos, las religiones influyen muchísimo. Por eso me gustaría poder definir el duelo en la Argentina, que tampoco todas las familias argentinas lo viven de la misma manera. Es decir, por ejemplo, una familia rural acostumbrada a que los animales fluyan entre la vida y la muerte, no lo van a sufrir muy potencialmente como quizás una señora que vive sola y depende fundamentalmente de ese afecto para seguir viva. Indudablemente fallece su mascota y podemos tener serios problemas psicológicos por parte de esta persona, psicológicos y fisiológicos, ¿no? Porque acá viene este otro tema. Cuando una familia pierde un ser querido, ¿todos hacen el mismo mecanismo de duelo? No. A alguien le puede hacer daño desde un punto de vista más fisiológico que psicológico, alguno puede no sufrirlo. En definitiva, quiero que quede claro que el mecanismo del duelo está personalizado en la familia y también en cada integrante de la familia. Claro, y se puede decir que aquel que a lo mejor no pierde su mascota porque murió, sino porque se escapó, tiene que pasar por algo similar. Eso es importantísimo. Yo acá en realidad creo que es hasta más doloroso, porque uno siempre tiene la esperanza, ¿no? Es excelente. Yo acá me hice un pequeño machetito para no sacarle tiempo a la audiencia sin decir cosas importantes, ¿no? Y eso que vos decís es maravilloso. ¿No es lo mismo un duelo por accidente? Por un rapto, robo de la mascota. ¿Cuántas personas les es robada en estos momentos? Acá tenemos una señora que está mirando atentamente. Bueno, no es lo mismo que perderlo por enfermedad, claro, que por desatención o por vejez. Es decir, exactamente lo que vos decís. Todos esos motivos hacen que el duelo pueda tener determinadas connotaciones para esa familia y para determinada persona, sobre todo para aquella que tenía la responsabilidad, claro, de tener una alta calidad de vida y de relación con esa mascota. Así que lo que vos decís es así. Puede venir en serios problemas cuando, por ejemplo, uno no atendió como debía a esa mascota, porque, por ejemplo, y lo hablábamos hace un ratito con Carlos, el mecanismo de culpa de esa persona puede activar. Increíble eso. Pero es impresionante. En el sacrificio, cuando tienen que tomar una decisión, de por vida quedan culpables de ese caso. Exactamente. Entonces, cuando hay una desatención o cuando por no cuidarlo se me cruzó la calle y lo aplastó un auto, entonces ahí, ¿qué aparece? Este mecanismo de culpa que nos empieza a lastimar de manera profunda y obviamente que complica el mecanismo del duelo, ¿no? Como claro, este proceso de poder desprendernos de ese afecto de la mejor manera. José, y te nombro otra. A veces mis clientes
se sienten culpables y deciden una cirugía, que hay que hacerla, que en definitiva la aconsejamos nosotros, pero ellos la tienen que decidir y tiene un resultado negativo, se asumen digamos, ese dolor como que ¿por qué lo hice? Exactamente. Bueno, por eso es muy importante que sepamos que el duelo como mecanismo no siempre es igual, por los motivos que di anteriormente, no siempre es igual. A cada integrante de la familia también se le puede producir de determinada manera. Que no se asusten, porque en realidad todos convivimos permanentemente con el mecanismo de duelo, porque estamos expuestos a las pérdidas continuas, ¿no? Por supuesto, desde un objeto o una cosa, desde que nos rayen el auto y ya no sea lo lindo que era, hasta, lamentablemente, la pérdida de una mascota que puede incidir de manera mucho más fuerte. Yo te voy a decir algo que lo vivo. Hay gente que, de haber atendido a su perro yo 18 años, ante la muerte, no me saluda nunca más. Y otros que se animan a decirme que prefieren pasar por otro lado y no por frente al consultorio, no porque tengan algo personal, por los recuerdos. Bueno, eso que decís es importantísimo también. ¿Por qué? Porque a veces no solamente la definición de duelo tiene que ver con desprenderse de un afecto, sino también por uno dejar de ser querido por ese afecto de la mascota que estaba. Y muchas veces, en vez de desensibilizarnos de ese afecto, nos terminamos enojando, por ejemplo, con el profesional veterinario. O no queremos ver más fotos, o queremos que no se hable de eso. Lo que hace que obviamente dificulte el mecanismo del duelo. Yo aquí traía anotado algunos elementos que sí son comunes al duelo, al mecanismo de duelo. Así como hablaba de que hay, de acuerdo al país, a la religión, a los momentos socioculturales, diversas formas, incluso algunas hasta hacen festejos cuando fallece una persona, una mascota, ¿no? O sea, lo viven hasta con alegría. En la Argentina, producto de una historia de catolicismo, por una historia de represiones, de pérdidas de democracia, tenemos una posición frente al duelo de una manera muy particular. Pero sí hay unos elementos que son casi universales. Sí, no, me quería preguntar. Por el tiempo. Sí hay unos mecanismos que son fundamentales. Primero que todos los argentinos vamos a pasar de alguna manera por el mecanismo del duelo. Lo digo rapidito. Otro, tenemos que aceptar las paradojas básicas, Carlos, que venimos a este mundo solos, que nos vamos solos, que nacemos para morir y que somos jóvenes para envejecer. Espectacular. Eso lo tenemos que asumir, Carlos. El mecanismo del duelo además va a ser único e irrepetible y no nos tenemos que asustar por ello. Así lo vivamos de una manera independiente e irrepetible en una persona que conozcamos. Después, saber el lugar que tenemos frente a la mascota. Si la tratamos como sujeto o como objeto, yo pido por favor que sea tratada como sujeto, que sepamos absolutamente por qué las tenemos. Y bueno, y después están los diferentes motivos de accidente, robo, enfermedad, desatención y vejez. Y para no quitarles tanto tiempo, hay elementos fundamentales que van a ayudarnos a que el duelo lo pasemos de la mejor manera posible y se haga en el menor tiempo posible. Uno es conocernos a nosotros mismos, Carlos, y conocer al mundo, estas dos grandes definiciones de la sociología y la psicología y la filosofía. Cuanto más me conozca yo y sé por qué quiero, para qué quiero una mascota, desde dónde, hasta cuándo y que me hago cargo de ella y que lo que quiero es transmitir afectos, sentimientos, entonces eso me va a ayudar a que ese duelo, una vez cuando ella ya no esté, yo lo sobrepase de mejor manera. Otro es, como lo dije, el rol de la emoción, el ánimo y los sentimientos. Tenerlos a flor de piel, siempre dando lo mejor, siendo filántropos frente a la vida, frente a los seres humanos y también a las mascotas. La promoción, la prevención y la atención de la salud de las mascotas, por favor, y eso sé que vos lo desarrollás mucho en tu programa. Cuantos más los cuidemos, mejor van a estar ellos y más fácil nos vamos a poder despegar.